El planeta Mercurio no es lo que piensas. Casi todos están equivocados sobre Mercurio porque casi todo lo que te enseñaron en la escuela sobre este planeta está mal. Aunque quizá hayas escuchado que el planeta más cercano al Sol siempre ha sido solo una roca recalentada y sin vida, resulta que Mercurio es un planeta más parecido a la Tierra de lo que jamás imaginamos. Este es un mundo extraño con un pasado complicado y un misterio más profundo oculto en las sombras que necesita ser resuelto porque, al final, esto podría ser una ventana al destino de nuestro propio planeta. El problema con Mercurio es que, aunque está relativamente cerca de la Tierra, también es extremadamente difícil de alcanzar. Así que, incluso cuando ya habíamos caminado en la Luna, aterrizado sondas en Venus y conducido vehículos en Marte, Mercurio seguía siendo uno de los planetas menos comprendidos del Sistema Solar. Y esto no es nada nuevo, porque durante la mayor parte de la historia humana, aprender algo sobre él ha sido casi imposible. Mercurio es pequeño, más pequeño que algunas lunas. Pero el verdadero problema es que cuando intentas observarlo desde la Tierra, siempre estás mirando en dirección al Sol. Y Mercurio lo orbita tan de cerca que la mayor parte del tiempo, el planeta solo aparece como una silueta. Es como cualquier foto con una luz de fondo muy fuerte. Solo puedes ver la forma básica del sujeto, y el hecho de que Mercurio sea redondo no es precisamente una sorpresa. Pero Mercurio está muy cerca de nosotros. La mayor parte del tiempo, en realidad, es el vecino más cercano de la Tierra, no Venus ni Marte. Así que, en teoría, lanzar una nave espacial para estudiarlo debería ser relativamente fácil. Pero no lo es, y hay dos muy buenas razones para eso. Primero, tenemos que considerar que Mercurio lleva el nombre del más rápido de los dioses romanos, y hay una buena razón para esto. Es el planeta que se mueve más rápido en nuestro sistema solar, orbitando el Sol una vez cada 88 días. Así que en el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol, Mercurio puede hacer 4 viajes completos por su cuenta. Esto significa que una nave espacial de la Tierra tendría que alcanzar una enorme velocidad solo para llegar hasta ahí. Y ahí es donde empieza la parte difícil. Si estuviéramos hablando de cualquier otro planeta, el enfoque sería relativamente sencilla, pero como Mercurio está tan cerca del Sol, tienes que considerar la inmensa gravedad de este objeto gigantesco. Si no colocas la nave espacial con absoluta precisión, podrías lanzarla accidentalmente al Sol. Además, cualquier cosa que envíes tendría que estar construida para soportar el calor brutal cuando llegue. Así que, cuando la NASA lanzó la primera misión para explorar Mercurio en 1973, con una sonda llamada Mariner 10, su viaje estuvo lejos de ser fácil. Antes de llegar a su destino, Mariner pasaría junto a Venus, y lo hizo para usar la gravedad del planeta como una especie de resortera para redirigirse hacia Mercurio. Fue la primera misión en lograr este tipo de maniobra de asistencia gravitacional, y la primera en visitar 2 planetas en el mismo vuelo. Todo esto permitió que Mariner 10 pasara junto a Mercurio en 3 ocasiones distintas. Sin embargo, Mariner nunca fue diseñada para permanecer en la órbita de Mercurio. Ese es un problema que le tomaría a la NASA otros 20 años resolver. Pero durante sus breves ventanas de sobrevuelo, Mariner 10 pudo ofrecer la primera vista clara de nuestro misterioso planeta vecino. Y lo que encontró no era lo que la NASA esperaba. Cuando la nave espacial se acercó a Mercurio, el planeta al principio se parecía mucho a nuestra propia Luna. Su superficie era de un gris pálido y estaba cubierta de marcas de impactos de asteroides. Una estructura enorme que se convirtió en uno de los puntos de referencia más importantes de Mercurio es la cuenca Caloris, un cráter de impacto más grande que el estado de Texas. Pero a medida que se acercaba, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Mercurio orbita alrededor del Sol cada 88 días terrestres y gira sobre su eje una vez cada 59 días. Así que son 3 rotaciones por cada 2 órbitas, lo que crea un patrón extraño. Como ambos movimientos ocurren en sentido antihorario, un solo día en Mercurio, desde el amanecer hasta el atardecer y de nuevo al amanecer, en realidad dura 2 años mercurianos completos. Y esto significa que cualquier lugar en la superficie soporta un año de calor abrasador seguido de un año de oscuridad helada. Mientras gira, hace un calor extremo en un lado y un frío extremo en el otro, alcanzando temperaturas tan bajas como menos 173 grados Celsius y tan altas como 427 grados. Uno de los descubrimientos geológicos más importantes de Mariner 10 fue la presencia de acantilados increíblemente empinados y largos que no se parecían a nada visto en la Luna. Algunos tenían casi 3 kilómetros de altura y se extendían por cientos de kilómetros de longitud.
Pero el descubrimiento más sorprendente fue que Mercurio tiene un campo magnético, igual que la Tierra. Antes del Mariner 10, los científicos esperaban que Mercurio fuera un pedazo de roca completamente desolado y prácticamente muerto. Eso tendría sentido dado su proximidad al Sol. Pero la presencia de un campo magnético implicaba que, debajo de la superficie, el planeta todavía tenía un núcleo activo. Esto es lo que tenemos dentro de la Tierra, y el poder de ese campo magnético es lo que nos protege de la radiación mortal del Sol. Así que necesitas uno de estos para tener vida en tu planeta. Sabemos que en la Tierra el magnetismo se genera por metal líquido supercaliente que fluye alrededor de una bola de hierro sólida en el núcleo del planeta. En sus estudios de Marte y Venus, la NASA no encontró un campo magnético, así que asumimos que la Tierra era el único planeta que quedaba con un núcleo en rotación activa, pero luego Mercurio complicó las cosas. Y para poder generar un campo magnético detectable en un planeta tan pequeño como Mercurio, su propio núcleo tenía que ser absolutamente masivo. Así que fue cuando una nueva historia de Mercurio comenzó a tomar forma. El planeta comenzó a formarse hace unos 4.6 mil millones de años, y los cráteres en la superficie sugerían que había sido bombardeado por cometas y asteroides durante cientos de millones de años. Los científicos interpretaron la presencia de un campo magnético como una señal de que Mercurio tenía un núcleo inusualmente grande y rico en hierro, que se formó cuando el magma más denso se concentró en su centro. Y ese descubrimiento, junto con los enormes acantilados en su superficie, sugería que a medida que el interior se enfriaba, Mercurio pudo haber comenzado a encogerse, casi como una manzana que se arruga al secarse. Pero a pesar de todos estos hallazgos, Mariner 10 nos dejó con muchas más preguntas que respuestas. Por muy impresionante que fue la misión para su época, la nave espacial vio el planeta bajo prácticamente las mismas condiciones de iluminación en cada uno de sus 3 sobrevuelos, así que solo pudo captar imágenes de aproximadamente el 45% de la superficie. La misión transformó a Mercurio de una mancha borrosa en un mundo real, pero aún dejó más de la mitad del planeta sin ver, incluyendo las regiones polares donde la NASA creía que podría haber algo realmente asombroso oculto bajo las sombras. Así que, en 1998, 23 años después de que Mariner 10 se apagara, la NASA aprobó una nueva misión a Mercurio, MESSENGER, que significa superficie, entorno espacial, geoquímica y medición de Mercurio. No es un acrónimo perfecto, pero funciona. El objetivo aquí era entender más sobre el pasado antiguo de Mercurio, el origen de su campo magnético y el misterio de su polo norte. MESSENGER se lanzó en agosto de 2004, pero su trayectoria hacia Mercurio fue mucho más complicada que la de Mariner. El viaje tomaría casi 7 años, y para ahorrar la mayor cantidad de combustible y recopilar la mayor cantidad de datos posible, la sonda tomaría una ruta complicada. Eso implicó volar una vez cerca de la Tierra, 2 veces cerca de Venus y 3 veces cerca de Mercurio, antes de finalmente posicionarse en órbita alrededor del planeta más cercano al Sol. Y gracias a esta compleja hazaña de navegación, la NASA finalmente pudo ver Mercurio en su totalidad. Durante el transcurso de 4 años, comenzando en 2011, MESSENGER pudo mapear completamente el planeta usando cámaras, recolectar una enorme cantidad de datos de sus espectrómetros de rayos gamma, rayos X y neutrones, y medir con mayor precisión su campo magnético, hasta que finalmente la misión terminó de forma abrupta y violenta. Para empezar, MESSENGER reveló que Mercurio alguna vez estuvo cubierto de volcanes altamente activos. Su superficie está cubierta por extensas llanuras lisas formadas por lava que fluye, lo que hizo que los enormes acantilados vistos por primera vez por Mariner 10 fueran aún más importantes. Nos dijeron que Mercurio se estaba encogiendo durante más tiempo y de manera más profunda de lo que los científicos habían imaginado. Según algunas estimaciones, Mercurio se ha encogido casi 14 kilómetros de diámetro desde que se formó hace más de 4.6 mil millones de años. Eso es 5 veces más rápido de lo que cualquiera había pensado que era posible. Y luego estaba el campo magnético. La nave Mariner 10 ya había demostrado que Mercurio tenía uno, pero MESSENGER reveló que era aún más extraño de lo que se esperaba. En lugar de estar perfectamente centrado dentro del planeta, todo el campo estaba desplazado hacia el polo norte, casi como si estuviera inclinado y fuera de lugar. Pero lo que es aún más sorprendente es que, como Mercurio está tan cerca del Sol, el propio campo estaba siendo constantemente estirado y retorcido por los vientos solares. Todo esto sugería que el interior de Mercurio seguía estando activo de una manera que nadie había anticipado completamente.
Usando mediciones de la gravedad del planeta, su forma y su rotación, Messenger demostró que Mercurio tiene un enorme núcleo sólido de hierro en su centro, y sorprendentemente, también un núcleo externo fluido. Juntos, los núcleos de Mercurio constituyen el 57% del volumen del planeta, en comparación con el 17% de la Tierra, lo que explica cómo un planeta tan pequeño puede generar algún campo magnético. Y luego, Messenger dirigió su atención hacia el Polo Norte. Durante años, las observaciones de radar desde la Tierra habían insinuado que algo brillante y reflectante se escondía en los polos de Mercurio. Y lo que Messenger finalmente confirmó fue que en realidad se trataba de grandes depósitos de agua congelada. Pero ¿cómo podría haber hielo tan cerca del Sol? La respuesta, al parecer, es mucho más simple de lo que esperarías. Mercurio no está inclinado sobre su eje como otros planetas, así que gira completamente vertical como un trompo, no inclinado como un globo terráqueo. Y como resultado, el Sol nunca puede brillar sobre sus regiones polares, solo las ilumina desde un ángulo lateral. Esto significa que muchos de estos cráteres profundos en la parte superior e inferior del planeta tendrán áreas en su interior que han permanecido en sombra permanente durante miles de millones de años, haciéndolos lo suficientemente fríos como para conservar hielo. Gracias a Mensajero, Mercurio ya no era el planeta más simple del sistema solar. Al final de la misión, sabíamos más sobre él que nunca antes, pero si acaso solo se había vuelto más misterioso. Por ejemplo, todavía estamos tratando de averiguar qué sucede con estas extrañas características geológicas en la superficie de Mercurio, que nunca antes habíamos visto en ningún otro planeta. Los científicos las llaman cavidades, y el proceso que las crea es completamente desconocido. Nuestra mejor teoría hasta ahora es que se forman por evaporación, lo que sugeriría que Mercurio estuvo alguna vez más activo de lo que habíamos predicho. Y si su superficie tuvo agua en el pasado antiguo, entonces Mercurio podría haber comenzado su vida mucho más cerca de la Tierra de lo que se había imaginado antes. Y fue solo a través de una serie de eventos desconocidos que el planeta cayó o fue empujado más profundamente en la órbita del Sol. Y si es cierto, entonces estudiar Mercurio en realidad nos proporcionará una ventana clara hacia el futuro apocalíptico de la Tierra. Ahora, aunque casi con certeza no terminaremos cayendo en el Sol, de todos modos vamos a terminar cocidos, porque a medida que el Sol envejezca, en realidad se expandirá hacia afuera durante los próximos 1.000 millones de años, hasta que se trague por completo a Mercurio y Venus, y la Tierra termine siendo el planeta más cercano al Sol. En ese momento nos pareceremos mucho a Mercurio. Y hablando de finales, ¿recuerdas cómo la sonda Messenger tuvo una conclusión violenta? Bueno, ahora tenemos una nueva sonda espacial en camino a Mercurio mientras hablamos, que continuará donde Messenger se quedó. En 2018, Europa y Japón lanzaron Bepi Colombo, nombrada así por el ingeniero que diseñó la trayectoria de vuelo del Mariner 10. Después de años de asistencias gravitacionales y sobrevuelos alrededor de la Tierra y Venus, Bepi Colombo ahora está en camino para entrar en la órbita de Mercurio más adelante este año, en noviembre de 2026. Y tiene como objetivo responder muchas de las preguntas que dejó Messenger, incluyendo el resultado de su propia destrucción. Después de que terminó su trabajo, la NASA decidió estrellar la sonda en la superficie de Mercurio, creando esencialmente un cráter nuevo en una ubicación conocida. Y Bepi Colombo analizará el tamaño y el color del sitio del impacto para determinar la velocidad de envejecimiento en la superficie de Mercurio. Eso demuestra que un poco de trabajo en equipo puede lograr mucho. Pero, ¿sabías que aunque Mercurio es el planeta más cercano al Sol, en realidad no es el más caliente? Ese título le pertenece a su vecino, Venus, y la razón es mortal. Así que descubre todo lo que hemos aprendido sobre Venus desde los días de la Unión Soviética en este video de aquí.